Le doy las gracias por asistir a esta segunda charla del Seminario Permanente en Género, Familia y Políticas Públicas que organizamos desde el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Para quienes no participaron en la primera charla, les puedo contar que este seminario busca generar un espacio de reflexión y de reflexión teórica y de presentación de resultados empíricos en las interrelaciones o los temas relacionados con género, familia y políticas públicas. Está abierto a toda la comunidad universitaria del Alberto Hurtado, así como a investigadoras, investigadores y a personas interesadas en el tema. El seminario consiste en una serie de charlas que vamos a desarrollar durante todo el año en distintas temáticas y está organizado con una metodología que consiste en una presentación de aproximadamente 45 o 50 minutos y después una ronda de preguntas. La charla de hoy se titula Inequidad en las políticas públicas de niñez en Chile, a cargo de la académica del Departamento de Política y Gobierno, Ana Farías. Ana es doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencia Política de la misma universidad, magíster en Sociología de la Universidad Católica, postítulo en Derecho, Legislación y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales y licenciada en Historia de la Universidad Católica. Y sus áreas de especialización son políticas públicas, políticas sociales y políticas de familia e infancia en particular. Le doy la bienvenida y las gracias a Ana y ahora podemos compartir. Gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la oportunidad de compartir este espacio. La verdad que yo hice una presentación de una propuesta de análisis, me tomé muy en serio la invitación de Julieta de que esto es un seminario y que ojalá sea lo más participativo en el sentido de estimular, digamos, preguntas, críticas, porque, bueno, ustedes saben, la investigación es parte de eso y por tanto se aceptan bien todas las críticas que se puedan hacer, es una línea de trabajo que yo sigo investigando, por tanto está súper abierta, ¿no? Parte de ciertos aprendizajes y ciertos trabajos previos, pero he ido juntando ciertas líneas de investigaciones, unas que iban más por el lado de infancia, ¿no? Políticas de infancia, y otras que han ido más por el lado de segmentación en el bienestar y régimen de bienestar, y estoy tratando ahí de hacer una mezcla. Si la mezcla no queda muy bien, ustedes me lo dicen y yo feliz, digamos, de que podamos conversar. Bueno, lo que está acá es un poco la imagen de lo que yo llamo inequidad en el bienestar, y es lo que vamos a conversar. Y las imágenes que están acá, bueno, ustedes me imagino todos conocen, ¿no? a esta niña, que fue como la niña, comillas, símbolo de la crisis del Sename en términos de esta chiquita que murió, ¿no? Y lo que está ahí arriba es el logo de una de las políticas exitosas del gobierno en materia de infancia, que es el logo de Chile Crece Contigo, ¿no? Entonces tenemos aquí como dos imágenes, ¿no? Estas de abajo, que tienen que ver con la crisis del Sename, las muertes de los niños en el Sename en particular, y con políticas exitosas a su vez en términos del bienestar de la infancia, los niños, y un poco la invitación es que a comentar esta desigualdad, ¿no? Yo lo que planteo es que nosotros tenemos y hemos ido construyendo, ¿no? sistemas de bienestar, no solo en infancia, pero aquí me voy a centrar en infancia, sistemas de bienestar tremendamente segmentados y tremendamente inequitativos. Y esa es un poco la propuesta y el análisis que quiero invitarlos. Insisto, levantan la mano, no me interrumpen, etc., ¿no? Y eso lo hace más entretenido para todos, sobre todo hasta ahora que estamos todos ya más cansados. Bien, ¿desde dónde me aproximo yo a estos estudios? Por una parte me aproximo desde la literatura, de las teorías de welfare, de bienestar, regímenes de bienestar, ¿no? Ahí están los textos de Elvin Anderson, ¿no? Y aquí las preguntas que a mí me hacen sentido, porque, insisto, yo me sitúo desde el tema de la segmentación, la desigualdad, ¿no? Y las preguntas que me hago yo desde esta literatura es cómo y a quiénes se distribuye el bienestar, ¿no? Y eso tiene que ver con el análisis que yo les propongo que hagamos hoy día, o sea, a qué niños y cómo le estamos entregando el bienestar, y este bienestar que yo parto de la base con un bienestar segmentado,
Hay algunos autores como Julia Lynch, Evelyn Huber, entre otros, digamos, se han aproximado a los temas de bienestar para América Latina, no necesariamente para infancia, ¿no? Pero creo que ahí hay un marco teórico interesante y no voy a entrar, digamos, en el marco teórico, pero simplemente para que sepan desde dónde me aproximo a esta investigación. Por otro lado, que además es muy propio, ¿no?, de los estudios de bienestar, me sitúo desde un enfoque de dependencia de la trayectoria, es decir, una mirada hacia lo que ha sido la trayectoria de las políticas públicas, hacia lo que han sido las trayectorias de la inequidad y por tanto, digamos, bueno, y además yo, como Julieta, yo vengo de la historia, ¿no? Yo originalmente soy licenciada en historia, entonces también me parece que es de mucha utilidad, ¿no?, cuando pensamos en el Sename, cuando pensamos en las políticas de infancia, hacer una mirada, ¿no?, más de largo plazo, viendo, bueno, dónde está la trayectoria, dónde están los nuevos críticos y qué de eso es lo que hoy día está, ¿no?, repercutiendo, está de alguna manera aún vigente, que es parte de lo que, hasta dónde voy a llegar, digamos, si es que alcanzo en la exposición de hoy día, ¿no? Y por tanto, el tema de la historia, pero la historia como una trayectoria institucional, como una trayectoria de políticas públicas, es lo que yo creo que ahí puede haber una clave. Y por último, desde una perspectiva de derechos humanos, quienes trabajan en infancia y quienes trabajan en políticas públicas saben que desde el año 90 la firma de la Convención de los Derechos del Niño, y no solo la Convención de los Derechos del Niño, sino que también otros instrumentos internacionales también han tensionado, han estresado las políticas hacia la infancia y por tanto también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta ahí, eso simplemente para decirles como de dónde, por dónde voy yo. Bien, vamos a niñez, ¿no? Por una parte, vamos a niñez y segmentación, que es inequidad, que es lo que me interesa. Por una parte tenemos, entre comillas, una igualdad normativa en el país frente a la infancia, ¿no? Tenemos una serie de normas, instrumentos, instituciones que dan cuenta de esta, ¿no?, igualdad normativa, ¿no?, entre esos, digamos, un consenso frente al discurso, y en esto quiero ser súper enfática, ¿no? Yo creo que uno puede decir hay cierto consenso en el discurso de los derechos del niño, ¿no? Y quiero ser enfática en el concepto de discurso y no en el concepto tanto de prácticas, ¿no? Porque una cosa es que hoy día es muy difícil encontrar, se puede encontrar, uno encuentra a veces, pero es difícil encontrar sectores o personas o instituciones que se manifiesten contra los derechos de los niños, ¿no? Realmente es muy difícil. De repente aparece algún profesor que dice, bueno, y los deberes, ¿no? ¿Y dónde están los deberes de los niños? Y nuestros derechos, pero es cada vez más difícil. Entonces, por un lado tenemos una igualdad, digamos, del discurso de los derechos del niño, que la base de los discursos de los derechos del niño es que todos los niños y niñas son iguales en derecho, ¿no? Sin embargo, insisto en poner entre paréntesis este consenso solo en el nivel discursivo, porque cuando ya bajamos a las prácticas de las políticas públicas, ya vemos que ya no es tan claro este consenso en el tema de los derechos de los niños. Tenemos, por tanto, un paradigma, generalmente se llama el paradigma de la protección integral de derechos de los niños a toda la normativa que surge en base a la Convención de los Derechos, que establece que el niño es sujeto de derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Que no vamos a entrar en ese detalle, pero que da cuenta de esta igualdad de niños y niñas en el derecho. Por otro lado, tenemos otro tipo de instrumentos, tenemos políticas y planes de infancia desde el año, bueno, hubo uno previo, después hay uno 2000-2010, 2015-2025, que la verdad no tienen mayor impacto en términos de ejecución de políticas públicas, son más bien textos de declaración, de principio, de buenas intenciones, digamos, pero
no son políticas en el sentido de tener una institucionalidad a cargo, de tener programas, de tener financiamiento, sino que son más bien textos que salen desde un gobierno y en el fondo son discursos frente a la Convención de los Derechos del Niño. No son discursos que dicen entonces el Estado de Chile en una bajada de la Convención de los Derechos del Niño realizará estos cambios o impulsará estas políticas, generará estas reformas legislativas, pero en términos, digamos, de una ejecución de políticas públicas no son muy vinculantes, ¿no? Pero igual, dejémoslo, digamos, no seamos optimistas, seamos positivos y digamos, bueno, tenemos una política de infancia que lo más probable que la última, que es 2015-2025, fue del gobierno anterior, la hizo el Consejo Asesor, el Consejo de Infancia, y por tanto es muy probable que este gobierno no tiene ninguna, insisto, no es vinculante, y por tanto es un instrumento que este gobierno no tiene por qué seguir esos criterios, digamos, podría eventualmente juntar un nuevo consejo asesor y generar una nueva política como lo está haciendo con lo que vamos a ver, ¿no? El grupo de trabajo por la infancia que estableció el acuerdo por la infancia que estableció el presidente Piñera. O sea, son discursos, son interesantes, etcétera, pero no son políticas públicas en sí, hasta que no se ejecuten como políticas públicas en sí. No sé si me entienden la diferencia. Tenemos también en una lógica de mayor igualdad y mayor equidad el sistema de protección social Chile Crece Contigo, el que ponía yo en la primera lámina. Este sistema se está ampliando, era desde el primer control del embarazo hasta los 4 años, ahora se está ampliando a todos los 9 años, es un sistema integral, tiene algunos de sus programas universales, otros focalizados, digamos, también uno podría ponerlo en este listado como de una igualdad normativa. Tenemos una serie de proyectos de leyes, algunos ya son leyes, ¿no? Como el defensor de la infancia, etcétera, pero hay otros que están en el Congreso, pero hay un paquete de proyectos de ley que tienen como lógica ir generando un sistema de garantías de protección de la infancia en la lógica de la Convención, ¿no? Algunos, como digo, sí que están en el Congreso, seguramente algunos van a seguir más tiempo, hay otros que están más próximos a salir y otros han salido, ¿no? Y por el otro lado tenemos, ¿no? Que es donde me voy a quedar un poco más, tenemos una crisis del sistema de protección de menores, como es llamado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el SENA, ¿no? Entonces, ¿por qué partir por esto? Porque decir, bueno, tenemos un marco legislativo, tenemos proyectos, tenemos convenciones internacionales que nos dicen todos los niños y niñas en Chile, todos los niños y niñas que habitan en Chile, ni siquiera todos los chilenos, porque eso es bastante claro, es el de incluir poblaciones migrantes, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que lo que yo quiero plantear es que tenemos una tremenda desigualdad e inequidad en las políticas públicas hacia la infancia, ¿no? Y para seguir en un tema más de contexto, ¿no? Podemos ver el vaso lleno, por un lado, y el vaso lleno en esta evolución que hemos tenido sobre todo desde el 90 con la Convención de los Derechos del Niño, en el vaso lleno podemos ver ciertos avances efectivos en distintas áreas, ¿no? Esta fue una noticia que creo que fue del año pasado, no sé si alguien reparó en ella, no se le dio mucha importancia, pero creo que fue muy importante, ¿no? Una resolución por el lado de la justicia que establece y obliga a una clínica, que no es cualquier clínica, que es la clínica alemana, que es una clínica poderosa, ¿no? Obliga a la clínica en un juicio, ¿no? A que tiene que utilizar lo que hoy día llamamos el nombre social de una niña transgénero, ¿no? Eso es un tremendo avance en términos de derechos de identidad sexual, de género, identidad del niño, etc., ¿no? O sea, tenemos como ejemplo, solamente lo pongo como ejemplo de esta aproximación más desde los derechos, ¿no? O sea, no es llegar y decirle a la posta de cualquier parte y decirle a la clínica alemana, un juicio se ganó y tuvieron que cambiar la ficha, ¿no? Por otro lado tenemos lo que les decía, proyectos de garantía de derechos a la niñez,
Subsecretaría de la Niñez, que son avances institucionales que se están planteando no de hace pocos años, se están planteando hace muchos años. Bueno, igual ya habrán escuchado ustedes también hace muchos años que se está planteando la reforma del Sename, etc. Pero hoy día existe mayor posibilidad que estos proyectos avancen. Sigo con el vaso lleno. Tenemos en lo que es pobreza una disminución progresiva de la pobreza en todas las poblaciones, en las poblaciones adultas y en las poblaciones de niños también. En azul, la población de niños, es decir, en Chile consideramos niños, dada la convención, a todos los menores de 18 años, ¿no? Todos los menores de 18 años son niños y niños, algunos les ponen el apelativo de adolescentes porque los niños de 17 años no se sienten niños, con toda razón, pero en términos, digamos, jurídicos, no de menores de 17 años, o sea, de 18 años. Y esta es la línea de pobreza, que es mucho mayor que la de los adultos, pero mirando el vaso lleno, hay una progresiva disminución, ¿no? Seguimos con el vaso lleno. Durante el gobierno anterior se creó la Defensoría de la Niñez. Este fue un cargo que se concursó. Patricia Muñoz, ¿no? La nueva defensora de la infancia. Son cosas que uno puede decir, aquí van apareciendo cosas que uno puede ser más optimista, ¿no? Y por último, el reciente Acuerdo Nacional por la Infancia, ¿no? Que ha sido bien bullado, me imagino que lo han visto en la televisión, que lo convocó el presidente Piñera, y que es todo un lío, porque bueno, hubo gente de la oposición que participó, hubo gente de la oposición que se restó, que se peleó con Giles, con Boric, y toda esa cosa de la farándula de la política, pero efectivamente generaron un acuerdo por la niñez con una serie de medidas, ¿no? A mediano y largo plazo. Si yo miro el vaso vacío, veo otra situación. ¿Sí? Tengo una duda, ¿cómo miden, quizás es un poco aburrida la pregunta, pero cómo desagregan a las niñas y a los niños de sus contextos para medir la pobreza de las niñas y los niños? Se mide por hogares, por la encuesta de hogares de CACEN. La CACEN es el instrumento que mide pobreza. Hoy día tenemos dos mediciones, ¿no? Una más nueva, porque la tradicional es por ingresos, ¿no? Y que se mide en base a una canasta de alimentos, etc., que es la forma más tradicional de medir pobreza. Y la otra que empezó desde el 2009 como piloto y ya con más fuerza en 2011, y tuvo una modificación en la CACEN en 2013, es pobreza dimensional, multidimensional, que precisamente como ha estado la crítica de que medir por ingreso no es suficiente, ¿no? Entonces la multidimensional mide salud, mide educación, mide ingreso y mide redes. Eso sí lo entiendo y lo sabía, pero mi duda es ¿por qué las niñas y los niños son más pobres que los? Porque en el fondo ahí, o sea, estáis definiéndolo por el grupo. Claro. Entonces, ¿por qué las niñas y los niños son más pobres que los adultos? En el gráfico era adultos y niños. Sí. Y además, si tú lo miras por grupo etario, vas a ver que dentro de los niños, a menor edad, mayor pobreza. Y a nivel nacional, entre más edad, menor pobreza. Uno tiene la imagen cuando uno pregunta como en sentido común, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son los más pobres? Y la mayor parte de la gente te dice los adultos mayores. Estadísticamente medido por ingresos, no. Ahora, tiene una lógica porque en el fondo los adultos mayores normalmente no tienen, ¿no? Población dependiente, ¿no? Y por tanto sus ingresos son para ellos solos. Por tanto, los niños normalmente hay más familias. En lugares pobres los niños. Normalmente los sectores de menores recursos tienen más niños, ganan menos y tiene que repartirse en el fondo la torta entre más gente. Entonces es un pésimo negocio tener niños, pero eso no significa que no haya que tener niños, ¿no? Pero efectivamente el hecho de que haya un niño en un hogar te baja inmediatamente, ¿no? Y puede estar bajo el nivel de la pobreza. Porque tienes que repartir el mismo ingreso entre más personas. Esa sería como la respuesta. Explicación de Pero es una respuesta estadística. Tiene que ver cómo estamos midiendo pobreza.
Ahora, lo que sí es una realidad es que los sectores de mayores ingresos tienen mucho más niños, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo... ¿Los sectores de mayores ingresos tienen más niños? No, de menores, perdón. Ah, De menores. Cuando miras tú la distribución por quintiles, que ya no es una medida de pobreza, sino que de distribución de ingresos, más del 50% de los niños están en el primer y segundo quintil. Y empiezas a mirar el peso que tienen en el quintil de mayores ingresos los niños, no me acuerdo la cifra exacta, pero cuento tú que hay un 11% de niños, cuando lo lógico tenía que ser un 20, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, entre más dinero, menos niños, menos dinero. Sí, no sé si te conté. Sí, bastante, gracias. ¿Más preguntas? Bien, veamos el vaso vacío. Violencia, ¿no? Es un tema, solo son ejemplos, ¿no? Acá vemos la evolución de la violencia hacia los niños entre el 94 y el 2012, salvo, ¿no? Algunos años excepcionales, pero en general vemos como que hay una mantención, pero sobre, más que la fluctuación, lo que me interesa es que son porcentajes muy altos. Estamos sobre los 25-20% de niños que declaran tener algún tipo de violencia, ¿no? Violencia psicológica, violencia física leve, y esto, ¿no? Es violencia física grave. Entonces, el tema de la violencia en la infancia es una temática que está presente, que no se ve grandes avances, ¿no? Acá estamos más de una década, entonces la pobreza, lo que estábamos recién hablando, entonces no lo voy a insistir en esto, también podemos ver el vaso vacío en términos tanto multidimensionales, y eso es interesante porque también a nivel de pobreza multidimensional, también no es mayor la pobreza en los niños. Este gráfico me muestra situación socioeconómica, pero me muestra política pública, porque lo que me está mostrando es que, y eso lo saben ustedes perfectamente, que si yo miro CIMSE o miro PSU, ¿no? A menor situación socioeconómica, menor porcentaje, ¿no? En eso también hay una diferenciación entre hombres y mujeres, porque igual... Fíjate que a pesar de lo que uno podría pensar que pasa en muchos países, progresivamente las mujeres han ido no solo teniendo indicadores, bueno, también depende la prueba, el año, pero en términos generales los indicadores muestran que o son muy iguales, o incluso las mujeres han ido superando a hombres en puntaje, por lo menos en CIMS. No sé, claramente en PSU me da la impresión que también son bastante parejos, pero no tengo ahí el recuerdo. De hecho, en el último CIMSE, uno de los titulares de diario fue, ¿no? Las niñas superaron, creo que eran matemáticos, o sea, no había pasado nunca, ¿no? Pero no me acuerdo bien la cifra, pero en el fondo lo que nos muestra esto, pero sobre todo esto, es que la política pública, porque la educación es una política pública, segmenta, ¿no? O sea, porque uno podría decir, sí, de acuerdo, ¿no? Tenemos distintas situaciones socioeconómicas, baja, medio bajo, medio alto, alto, ¿no? Pero eso no tendría por qué afectar el rendimiento de la educación de las personas, si la educación fuera pareja, ¿no? Por lo que nos está mostrando esto es octavo básico, esto es segundo medio, nos está mostrando que los niveles más altos tienen puntaje más alto, cosa que todos sabemos y como que lo hemos naturalizado. Pero eso lo que nos está mostrando es que las políticas educacionales segregan. No solo, porque sabemos que hay otros factores que también afectan, ¿no? Seguimos con el vaso vacío, ¿no? CENAP, ¿no? Que es hoy día la bomba, ¿no? Que tenemos. Ahora es una bomba bien extraña porque explota hace 20 años y sigue explotando, más bien es como un volcán que cada cierto tiempo erupciona, porque la verdad que todavía no, uno diría, oh, explotó y se acabó, no, y todavía no se ve que eso vaya a ser.
Entonces la pregunta es ¿cómo explicar esta segmentación? ¿No? Esa es como lo que me gustaría que conversáramos. Voy viendo algo. Es que iba a poner ahora y no la puse. Ya, pero me avisan si es que me pasó. ¿Cómo explicar la diferencia? Esa es mi preocupación, ¿no? ¿Por qué tenemos una diferencia tan grande dentro de la infancia? Yo no estoy pensando, ¿no? De la infancia con los adultos, que ya hay una diferencia importante, sino que dentro de la infancia tenemos, ¿no? distintas infancias, ¿no? Y aquí la pregunta, de nuevo, del marco teórico, es ¿cómo benefician las políticas públicas a los niños? Y cuando me refiero cómo, estoy pensando quizás más en Spinal, no sé si es el mercado, si es el Estado, si es la familia, ¿cómo le distribuimos el bienestar? ¿A quién le damos la responsabilidad del bienestar de los niños y niñas en este país? ¿Se lo dejamos a las familias y el Estado no se mete? ¿Cuánto se mete el Estado? Un poco esa preocupación, ¿no? Pero la segunda preocupación tiene más que ver todavía con la segmentación, y es a quiénes dentro de los niños y niñas benefician las políticas hacia la infancia. ¿A quiénes los benefician más? O a quienes, uno podría incluso decir, o a quienes los perjudican, ¿no? Porque parto yo de la premisa que aquí hay una segmentación desde las políticas. Dos ideas, que son las que voy a tratar de plantear. Uno es que el Estado segmenta. Porque una cosa es hablar de la desigualdad no sé, salarial, la desigualdad del mercado laboral, ¿no? En la lógica de Steen Andersen, ¿no? El Estado, el mercado, la familia y la comunidad, ¿no? Uno puede decir, sí, el mercado segmenta, sabemos que segmenta, hay gente que gana mucho dinero, hay gente que gana muy poco, nuestro Gini generalmente no se ha visto alterado, es pésimo, etc. Pero no, yo creo que una idea es el Estado, a través de sus políticas públicas, segmenta. No me metí mucho con familia a pesar del seminario, pero podemos después seguir avanzando. Ahí tenemos toda una línea con Julieta que queremos trabajar. Y en este sentido, ¿cómo segmenta? Lo vamos a ver un poco después. Yo planteo que tenemos poblaciones que les llamo insider y poblaciones outsider. ¿Qué es lo que segmenta? ¿Cuáles son las variables a través de las cuales el Estado segmenta? Y aquí estoy hablando ya más general, ¿no? Un marco más general. Uno, por el lado de la variable mercado laboral formal, es decir, son más beneficiados las poblaciones que pertenecen o que han pertenecido al mercado laboral formal y aquellos que tienen mayor capacidad de pago. De acuerdo a lo que yo planteo, estas son las dos principales variables que en nuestra trayectoria como país han generado diferenciación e inequidad desde las políticas públicas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que las poblaciones ligadas al mercado laboral formal y las personas con mayor capacidad de pago tienen mayor bienestar que los outsiders, que los podemos, ¿no?, de alguna manera agrupar como aquellos que están fuera del mercado laboral formal. ¿Quiénes están fuera del mercado laboral formal? Los informales, obviamente, pero también los que están fuera del mercado laboral. Niños, niñas, mujeres que no trabajan remuneradamente, ¿no? Entonces, nuestras políticas, y no hay tiempo acá para hacer como una historia de las políticas sociales, pero nuestras políticas sociales hacia la población en general tuvo primeramente marcada por este sello, ¿no? Un sello laboralista. Casi, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero cuando yo era chica me pasaban, ¿no?, las primeras políticas sociales, la ley de la silla, el contrato de trabajo, puras leyes laborales, políticas sociales destinadas a trabajadores, pero no cualquier trabajador, no el peón Gañán de Salazar, no la mujer lavandera, ¿no? Son políticas sociales destinadas a un tipo de población, que es la población generalmente masculina, urbana y ligada al mercado laboral formal.
¿no? Pero ese, para un paréntesis, nada más en la historia de las políticas sociales, pero el Estado toma una decisión de generar políticas que benefician más a esta población que a esta. No significa, ojo, que no haya políticas hacia esta población. Las hay. Hacia las mujeres, hacia los niños, ¿no? Hacia los sectores más marginales, podríamos decir, en otros conceptos. Ahora, ¿son del mismo tipo de políticas? No. ¿Son, hoy día diríamos, del mismo tipo de calidad de política? No. Aquí normalmente vemos políticas más de asistenciales o de control social, ¿no? Y aquí es donde yo sitúo la diferencia en el origen de la segmentación de las políticas hacia la infancia. Léase Senado. Políticas más bien asistenciales y de control, ¿no? Versus otro tipo de política para niños y niñas cuyas familias estaban más ligadas al mercado laboral formal o familias después de las reformas del 80 neoliberales hacia mayor capacidad. Esta es una idea que voy a tratar, si es que hay tiempo, de explicarlo un poco más. Y la otra idea, ya mucho más específica en infancia, es entender esta diferencia entre distintas infancias por el legado de la trayectoria institucional de las políticas públicas destinadas a la infancia, ¿no? Por la trayectoria de los discursos, no solo las instituciones, sino que los discursos que han formateado de alguna manera a las instituciones que han estado a cargo de la infancia, ¿no? Entonces voy a tratar de avanzar en esas dos ideas. No tengo idea cuánto tiempo va, pero por lo menos que sepamos cuánto queda, eso sería mejor. 20 minutos, 5 Bien, esta es la primera idea. Yo voy a ver si ustedes lo entienden. Yo voy a ser muy feliz, así que por favor hagan muchas preguntas. Yo planteo que hay un marco. Aquí no estoy hablando de infancia solamente. Yo planteo, en mi tesis doctoral, de hecho, yo planteo que tenemos una trayectoria de inequidad país, ¿no? Y acá me peleo con harta gente, porque hay mucha gente que pone la inequidad del 70 finales, digamos, neoliberalismo en adelante, ¿no? Yo creo de que tenemos que ver como país, como estamos hablando de inequidad en las políticas públicas, no, insisto, no estoy hablando de ingresos, estoy hablando de el Estado como matriz, como segmentador, ¿no? Y yo creo que esto viene mucho antes. Entonces, yo veo tres grandes momentos. Uno que tiene que ver el periodo de modelo de desarrollo ISI, podríamos llamarle, o lo que está antes de las reformas neoliberales. O sea, yo creo que ahí tenemos un clivaje muy fuerte en lo que es políticas públicas, que son reformas neoliberales. Y luego, que aquí está la gran discusión, que me gustaría que después a ver si podemos discutir, todo lo que es el periodo post-2000, que hay una gran discusión a nivel de políticas sociales, si es que aquí hay algo distinto o no. Después yo les puedo decir lo que yo pienso, digamos, pero podemos ver. ¿Qué tenemos en este periodo? Tenemos un Estado conservador corporativista que segmenta no por capacidad de pago, pero sí por la variable mercado laboral formal, ¿no? Nuestro Estado conservador corporativista, digamos, nuestro modelo de desarrollo ISI, por decirlo de alguna manera, se funda en un estado de bienestar corporativista que beneficia a ciertos grupos anclados en el mercado laboral formal, en la ciudad, en los sectores productivos,
Y es corporativista en la medida de que segmenta, pero no segmenta individualmente, sino que segmenta por grupos, ¿no? El mejor ejemplo de este Estado conservador corporativista son todas las decenas de cajas de seguridad social. Entonces, la caja de empleados particulares, la caja de empleados públicos, la caja de... ¿no? Y cada uno con sus propios beneficios, ¿no? La población, no sé, puede decir, a algunos les gusta caminar por la ciudad, entonces me dicen, no, esta es la población de ferrocarril, es la población de no sé qué, y las casas de los obreros son más chicas, las de los empleados un poco más grandes y las de los profesionales más grandes, ¿no? Es corporativista en el sentido de que hay una solidaridad dentro de ciertos grupos, pero hay segmentación porque no es lo mismo ser, y hoy día tenemos una especie como de museo viviente de eso, como arqueológico, no sé si habrá gente de arqueología que me pueda matar, pero el Capredena, no, Dipreca, que son todavía sistemas corporativistas, ¿no? Las Fuerzas Armadas y Carabineros, ellos mantienen este sistema corporativista. Para todo el resto se nos acabó acá, digamos, ¿no? Pero ahí podemos ver lo que es el corporativismo. ¿Qué pasa en este periodo? Los insiders, los más beneficiados, ¿no? Estaban apoyados por un Estado corporativista y como tienen capacidad de pago, igual podían acceder a su bienestar a través del mercado. Siempre han podido acceder quienes tienen capacidad de pago al mercado, ¿no? Al colegio particular, al médico particular, a comprarse la casa de forma particular, etc. Insider precarizado significa por población formal, pero con escasa capacidad de pago, igual estaba en esta lógica corporativista cubierta por el Estado. Y los outsiders también, ¿no? Este es el modelo EASY, principalmente, que es un modelo donde el Estado, donde algunos le llaman el Estado protector, ¿no? El Estado de bienestar, el modelo de bienestar. Luego van a venir las reformas neoliberales, y aquí se nos cambian, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer las reformas neoliberales? Van a traspasar la responsabilidad al mercado, ¿no? Y los que tenían capacidad de pago ahora quedan en el mercado. Estos precarizados también pasan al mercado, y el Estado ¿con quién se queda? A cargo de quién se queda, en una lógica subsidiaria y focalizada, con los outsiders, con los más pobres, porque no pueden ir al mercado. ¿Me siguen? Bueno, la duda es si es que esto, que es el único cambio, por lo menos que yo percibo, que es ampliar, ¿no? Las políticas públicas después del 2000 hacia sectores no outsider, no la focalización del más pobre, no el Chile solidario, no los planes contra la pobreza, sino que el pilar básico solidario o el auge, etc. Aquí hay un cambio del modelo, ¿no? Pero como no quiero salirme del tema de infancia, acá no hay mayores cambios. Siempre es el Estado el que se queda con los sectores. Hoy día el lenguaje habla de los sectores vulnerables, ¿no es cierto? Sigue siendo. Y es acá donde yo veo que hay una continuidad. Acá es donde yo veo el Sename, que no ha variado, ¿no? Porque cuando yo les decía tenemos insider y outsider, pero no significa que esto se quede sin política pública, pero es una política pública distinta, con otros objetivos y con otra calidad. Y esa es la política pública del Estado, y en el caso de los niños, la política pública del Senado. ¿Dudas hasta acá? Sí. A propósito de esa línea de abajo, te iba a preguntar si incorporaste dentro del análisis la variabilidad de ciertos actores, porque sí, yo concuerdo contigo que hay un actor permanente que es el Estado, pero aparece la filantropía en los años 30, o hay más presencia, ¿no? Están las entidades religiosas, las monjas,
recogiendo a los niños en la Sí, calle, no sé. sí. Hay probablemente actorías que van cambiando o que quedan subsumidas luego con el Estado subsidiario, metidas como sociedad civil en un saco gigante y de alguna manera invisibilizadas en esa variabilidad. Sí, de hecho le di hartas vueltas, y qué bueno tu pregunta, porque le di hartas vueltas porque aquí está muy dividido Estado-mercado. Y en infancia esa división es un poco más, hay más grises, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a mirar que el mercado aparece acá, con las reformas neoliberales, y que antes tenemos un poco esta imagen como blanco y negro, como que antes era el Estado y las políticas sociales y después un mercado, ¿no? En el caso de infancia es bien distinto, porque las primeras atenciones a la infancia, que vienen, no sé, de la colonia o antes, siempre estuvieron, no en el mercado propiamente tal, pero en el mundo privado, ¿no? A diferencia de otras áreas, bueno, en salud también, ¿no? En educación también, pero en el caso de los niños hay una continuidad ahí. Entonces cuando tú me dices, sí, habían otros actores como la iglesia, yo te diría, no habían otros actores como la iglesia. Hay otros actores como la iglesia, ¿no? Aquí hay una trayectoria de Estado y mundo privado muy anterior a las reformas neoliberales. Entonces esto de que la mayor parte del Sename, o sea, yo no sé si ustedes están familiarizados, pero el Sename trabaja con los niños vulnerados en sus derechos, que es como la frase que dice, que son los niños que necesitan protección, porque están abandonados, porque los dejaron sus padres, etc. Y los niños en conflicto con la justicia, que son muy pocos. La gran cantidad de niños son los niños en protección, se llaman así, niños en el sistema de protección. El 98% de esos niños son atendidos por privados, con subvención del Estado. Muchos de esos privados son desde el año, no sé, 100 años atrás, antes de toda la institucionalidad, antes de la reforma. Entonces, tú tienes razón, acá hay otros actores. Pero claramente, con las reformas neoliberales, esos actores se privatizaron, entraron en una lógica subsidiaria, se generó, ¿no?, la ley de subvenciones, el Sename, y entraron en una lógica como, no sé, como de escuela particular subvencionada, de que el niño anda con el voucher y que entre más que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entre más días esté el niño en un programa del Sename, más subvenciones recibe la ONG, la iglesia o quien sea que lo tenga, que son privados pero que trabajan para el Estado. No sé si contesto. Importante que, como para complementar acá a la compañera, que la demanda de ese mundo privado previo a la primera política pública de infancia, la demanda es del mismo privado al Estado. Y marca un hito ahí importante porque el Estado empieza a asumir un rol mucho más activo, digamos, en función de la protección de infancia. Claro, pero eso se diluye en la medida que pasa que el mercado finalmente pasa a cumplir un rol mucho más amplio del Estado y se reduce, digamos, el rol de protección finalmente. Exacto, bueno, o sea, acá porque el Sename no ha tenido ciertos cambios, antes era el CONAME y antes era la dirección, pero la lógica siempre ha sido más o menos la misma, no hemos tenido mucho cambio. Efectivamente, con las reformas neoliberales se potencia la lógica del subsidio niño-día, ¿no? Y eso significó un cambio en términos de la cantidad de días que los niños están, de la cantidad de tiempo que están internalizados, o sea, fue el boom de la internación de los niños. Entonces, en ese sentido, tú tienes razón. Hoy día o sea, ¿cómo quitas? ¿No? Toda política pública genera intereses, ¿no? ¿Cómo le quitas a esa red de colaboradores que ya está acostumbrado a financiarse con miles de millones de pesos de subsidios anuales por niño día? O sea, ahí hay un tema entre Estado y mercado, ¿no? Que es como una zona gris. ¿Se entiende esta que era la primera idea? ¿No? Que era esta idea de segmentación de la población por parte del Estado desde las políticas públicas, como marco, como segmentación país, ¿sí? Para ir a la segunda y con eso terminamos.
La segunda tiene que ver con la evolución propia de la institucionalidad de infancia. En primer lugar, esto yo creo que todo ya lo he dicho, hay discursos, ¿no?, e instituciones que se han guiado por esos discursos, que han moldeado lo que son las políticas hacia la infancia. Y aquí me voy a quedar casi principalmente, ¿no?, en esta matriz segmentadora y en los sectores menos beneficiados de la infancia, es decir, en los sectores outsiders, podríamos decir, ¿no? Los sectores pobres de la infancia y los sectores, digamos, de escenario, ¿no? Y voy a tratar de explicar esto. Yo aquí veo, y tiene que ver con lo que preguntaban ahí atrás, ¿no?, yo veo como tres momentos en estos discursos que han moldeado las instituciones. Uno, y que ya no hablamos sobre el Estado, uno que es todo lo que es antes de las políticas públicas hacia la infancia, y que es precisamente el mundo privado. Caridad, y por el lado de los niños que cometían delito, sanción penal, ahí sí hay Estado, ¿no? Y ahí hay un tema conceptual súper interesante. Los niños, no estaba esta concepción de un sistema especial para los niños. No, los niños eran iguales a los adultos. Por tanto, lo que había eran penas distintas, pero los niños eran igual que los adultos. Después eso va a cambiar. Entonces vamos a tener un primer momento donde no hay Estado, donde no hay política pública para el Estado, donde hay la caridad privada, la iglesia, las señoras en general el mundo de la élite, preocupado por la infancia, donde hay asistencialismo, caridad, o en el caso de que haya alguna conducta, hoy día diríamos de falta o delito por parte de un menor de edad, castigo, cárcel, ¿no? Privado, principalmente todo privado, y fundamentalmente cárceles, digamos los establecimientos, la metodología, cárceles, internación, ya sea internación en establecimientos, no sé, pues de monjas, de cura, o las cárceles, pero hoy día diríamos la intervención, la metodología de intervención es internación, ¿no? Y un niño no diferenciado al adulto, salvo por una pena más baja, digamos, pero misma cárcel, mismos tribunales, etc. Luego vamos a tener todo lo que es el discurso, que yo creo que aquí sí que estamos todavía, estas flechitas lo que hacen es mostrar que yo creo, o yo propongo, que mucho de esto sigue vigente. Los que llegan hasta acá, hasta ahora, y los que llegan después se fueron mezclando. Va a llegar el Estado, pero va a llegar el Estado en esta lógica que yo quería plantear al principio, en esta lógica como de políticas públicas diferenciadas, segmentadas hacia los sectores outsiders. Y va a llegar con un claro objetivo explícito de normalización y corrección de los niños outsiders. El niño de la calle, el niño de la familia más pobre, el niño, ¿no?, de la familia irregular. Toda esta lógica de la situación irregular, ¿no? Familias en situación irregular, niños en situación irregular, ¿no? Entonces, existe una lógica de intervenir al niño científicamente para corregirlo, para normalizarlo, para modernizarlo. De hecho, se llaman escuelas de reforma, reformatorio, ¿no?, la escuela normal, etc., ¿no? Porque ese es el objetivo. Y aquí es donde aparece el Estado. Tempranamente. 1928, la ley de menores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intervenir a esos, ¿no?, niños y niñas por el peligro que ellos significaban, ¿no?, para la sociedad. También es internación, la modalidad de intervención es internación, pero es una intervención disciplinaria, o por lo menos en el discurso era una intervención disciplinaria, ¿no?
Y ahí es donde surgen todas estas lógicas de las casas de menores, los diagnósticos, los exámenes psicosociales, ¿no? El examen, bueno, en una época súper positivista donde me ha tocado ver, ¿no? unos exámenes donde al niño le medían la cabeza, le medían los pies, y que si miraba para un lado era signo de que maldad y que la dentadura, etc. Una cosa muy, muy cientificista, muy biologicista ¿no? Bajo el supuesto que se podía intervenir al niño y se lo podía cambiar. Y eso implicaba sacarlo de la familia, sacarlo de su barrio, disciplinarlo, y el Estado, y un Estado laico. Y este es un discurso totalmente contrario a este discurso, no son discursos amigos, ¿no? Este Estado culpa a la Iglesia, culpa a los privados de no haber hecho nada con los niños y que por eso hay tantos niños vagos, porque no, hay muchas citas muy interesantes que dicen: no hicieron nada más que darle pan, techo y abrigo, no hicieron nada, nosotros vamos a agarrarlos, nosotros los vamos a sacar de su familia, nosotros los vamos a disciplinar y van a ser, ¿no?, ciudadanos útiles a la nación y trabajadores, ¿no? Ese es el discurso de la Ley de Menores de 1928, que fue reformada en el año 1968 en términos de gestión, pero es exactamente la misma ley que hoy día tenemos vigente, que es la que viene del año 28. Ese es nuestro marco normativo hoy día, en términos de discurso. Sin embargo, después va a venir la Convención de los Derechos del Niño, que nuevamente se repite la historia, ¿no? Vienen mucha gente iluminada con un nuevo paradigma y dicen: los niños tienen derechos, son sujetos de derecho, y todo lo que hicieron estos está horrible, está pésimo, y no hicieron más que hacerle daño a los niños, ¿no? Y dicen: el paradigma, la situación de la protección integral de la infancia es el que le hace bien a los niños, en tanto el paradigma de la situación irregular va contra los derechos de los niños, y el asistencialismo como si no existiera, a pesar de que yo creo que hay todavía mucho asistencialismo y mucha caridad. Entonces son discursos que van moldeando, y con esto termino, van moldeando algo que se quedó debajo acá, que creo que es lo más importante. No logro. Sujetos distintos. Uno es un sujeto diferenciado, no diferenciado. Este de acá genera un sujeto en situación irregular, y este que diferencia al niño que es sujeto en situación irregular del otro niño, que es el de las políticas sociales universales, ¿no? Más, podríamos decir, más insiders, y este que plantea, al menos en discurso, al niño como sujeto de derecho, y que intenta, al menos en forma discursiva, decir: todos los niños son iguales, no hay niños en situación irregular, no hay niños que no lo sean, ¿no? Sin embargo, insisto, y por eso yo partí diciendo, hay un discurso que está consolidado en términos de discurso, pero no en práctica. En la práctica se sigue diferenciando entre el niño del Sename, y que no lo quieren recibir en el consultorio, no lo quieren recibir en el colegio, y está estigmatizado frente a los otros, comillas, niños, ¿no? También había una persona que trabajaba en infancia durante muchos años, y decía, yo no lo vi, pero decía que ella se acordaba siempre de un titular de un diario que decía: menor mató a niño, donde quedaba muy claro quién era, ¿no? Los menores en situación irregular y los niños, ¿no? Entonces, cuando dicen menores, que es como menor, Sename, sistema de menores, etc. Bueno, yo no vi el titular, pero creo que es un buen ejemplo de decir: tenemos dos tipos de políticas públicas que... A mí lo que me interesa es que fue el Estado el que generó estas políticas públicas, y por tanto fue el Estado el que generó dos infancias, dos tipos de niños, que si yo les digo a cualquiera de ustedes, hiciéramos el ejercicio, ¿cómo es un niño en situación irregular? Yo creo que todos me podrían decir más o menos qué comuna vive, cómo se viste, etc., ¿no? Eso. Pero me gustaría que hubiera preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Y acá también había un Mi pregunta era cómo sería algún sector específico de políticas públicas en el que
la que utilizan menos políticas públicas, donde los niños utilizan como más desprotegidos comparado a otros. ¿Prefiere responder una a una o ir acumulando preguntas? Prefiero contestar una a una. Creo que es una súper pregunta porque, o sea, sin duda debe ser así como dices tú. Yo lo que veo más diferencia no es que estén más atendidos o menos atendidos. Es más, yo creo que los niños del CENAME en este caso están hiperatendidos. Tienen a veces como 10 intervenciones, ¿no? Y de prestadores distintos, y cada uno de esos prestadores recibe una subvención por la intervención. Yo creo que para mí lo que me hace más sentido es pensar que el Estado genera políticas diferentes, y no es que unos estén más intervenidos o otros, sino que algunos tienen intervenciones que son con un objetivo o de corrección o de normalización, pero que no es el tipo de intervención como si fuera un niño cualquiera, ¿no? Ahora, indudablemente algunas de esas intervenciones son de mejor calidad y otras que son de peor calidad, y claramente, ¿no?, los niños pobres son, o sea, es muy difícil encontrar. El CENAME no tiene una focalización socioeconómica, el CENAME es para los niños vulnerados en su derecho, es decir, para cualquier niño que es, por ejemplo, maltratado. Todos los estudios demuestran que el maltrato infantil no segrega socioeconómicamente. Yo creo que una de las láminas lo mostraba, ¿no? En los estratos altos también se maltrata a los niños, pero encontrar un niño que no sea pobre en el CENAME te va a ser absolutamente imposible, ¿no? Entonces hay una segregación desde el Estado que no es explícita. No sé si te conté. ¿Sabes que era como más como áreas en las que, por ejemplo, ahora como que lo que yo sé que como de que la pobreza en general o el nivel socioeconómico es como un determinante súper fuerte por sobre, no sé, por ejemplo, lo que puede ser etnicidad, o no sé, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del abuso sexual infantil. Entonces, como en cuanto a políticas públicas, como si hay alguna de estas áreas, o pueden haber muchas en realidad, que esté más cubierta en el sentido de que hayan mayores políticas públicas que abarquen mucho más, que sean de mejor calidad, a, no sé, otras de otros sectores. Bueno, en ese sentido, si lo ampliamos a las políticas sociales en general y no a esta distinción como de CENAME, de niños con mejores o peores, y hablamos, o sea, indudablemente los sectores indígenas en Chile tienen los indicadores de política social. En infancia, los peores. En educación, en salud, todos los indicadores, por ejemplo, biomédicos, son mucho peores en la población indígena. Los educacionales, bueno, los de pobreza en general son bastante peores. En el caso de los niños migrantes es distinto porque, por ejemplo, los indicadores de educación de la población migrante son mucho más altos que los de la población chilena, ¿no? Entonces ahí no podríamos decir en términos de indicadores. Ahora, en términos de política pública, yo diría de que hay un sesgo claramente socioeconómico. Entonces, claro, el indígena también se vincula a lo socioeconómico. Los sectores indígenas son más pobres. Entonces, yo creo que pobreza claramente, y el tema indígena son igual relacionado con esa pregunta. Relacionado con esa pregunta, igual, por lo que yo sé, también hay como un rango etario que está en donde hay divisiones, porque desde el punto de vista de la salud, los niños menores de 10 años están mucho más atendidos que los adolescentes. Y los adolescentes se consideran como entre los 10 y los 20 años desde el punto de vista de la salud. Entonces quizá ahí habría como una aproximación a la respuesta, que en el fondo la población adolescente es una población que está como dejada de lado desde el punto de vista de la salud sexual, o la salud mental, o la nutrición, y sí se le da mucho enfoque, no sé, por ejemplo, con el Chile Crece Contigo a la primera infancia, y después se pierde un poco con los adolescentes porque no hay planes o muchos programas que impliquen atenderlo o prevenir eso. Sí, o sea, bueno, va a depender mucho del sector. O sea, en salud es evidente, ¿no? O sea,
El otro día estaba dando unas clases en un diplomado de la gente de salud, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde está el Hospital Salvador y el Calvo Maquena. Calvo Maquena de niños, Hospital Salvador de adultos. Y el problema que tienen es el paso, cuando los niños cumplen 15 años, tienen que irse al Calvo Maquena sí o sí y pasan al de adultos. Y yo le decía, y el concepto de adolescente no hay. Está el programa de niños sanos, está el programa de no sé qué. No existe el concepto de adolescente en salud. No hay una salud para adolescentes, ¿no? Y ese es un buen ejemplo. Y por tanto eso tiene una serie de implicancias en los derechos sexuales reproductivos, en que si se lo trata como niño, entonces la mamá y el papá tienen que, o el tutor tienen que estar ahí y autorizar. Si se le trata como adulto, pero no es adulto, porque todavía no tiene 18 años. Entonces ahí pero los adolescentes en el área de educación sí están cubiertos. Entonces depende mucho del sector, pero efectivamente, o por ejemplo la primera infancia, durante mucho tiempo no estuvo muy cubierta, era efectivamente el sector más abandonado. ¿Por qué? Porque somos un país muy conservador y se asumía de que la primera infancia estaba en su casa, ¿no? Y recién en los últimos años han venido todos los temas de cuidado, ese contigo, etc. Pero sigue teniendo indicadores bajos de cuidado. Sí. Dos cositas. Como que todavía tengo la idea media revuelta, así que voy a intentar explicarme bien. En los métodos, por ejemplo, que está después de los 90, se podría tomar también, por ejemplo, como la medicación, por ejemplo, como el Ritalin, porque según lo que yo he averiguado, como que el Ritalin es más, se le da a más niños que son de la periferia, como más vulnerables, y por ejemplo, los niños de, no sé, que son, no sé, Providencia, Vitacura, como que tienen TDAH, como que se da como escuelas de lenguaje o otras cosas, y no se les da Ritalin. Entonces, igual es como una forma de controlar también a esta población de niños y no controlar, o sea, como ver el problema de raíz. No conozco en específico, digamos, algún estudio sobre eso, o sea, pero me suena del todo coherente lo que tú me estás diciendo, o sea, la lógica del control, ¿no? De ciertos sectores que además son vistos como sectores vulnerables, más peligrosos, que el niño tiene que estar más vigilado porque si no puede hacer algo, puede hacer una pandilla, etc. Tiene mucha lógica, digamos. De hecho hay mucho más una lógica de control en niños, incluso niños muy pequeños, porque se presume que sectores más vulnerables pueden formar parte de, no sé, pues de la droga, que está más expuesto a la droga, a la delincuencia, etc. Digamos, hay todo un supuesto de que, no sé, el niño que llega al Sename es un niño que está más expuesto a todo eso que dices tú, pero no conozco algún estudio específico sobre el tema militar. Y lo otro que era, que tampoco se me formula esta pregunta, pero yo creo que igual, por ejemplo, el lenguaje crea realidad. Entonces, por ejemplo, yo creo que no es lo mismo decir que o sea, delincuente a joven infractor de ley, porque igual ser joven es algo efímero y es una infracción de ley. En cambio, ser delincuente es como algo que es una identidad que está como absolutamente constantemente. Y es como lo mismo en los menores, ¿no? El menor en situación irregular, claro, a pesar que la situación podría pensarse como algo pasajero, pero en el fondo tú lo estás culpando por una situación que no es propia de él ni de nada que haya hecho. O sea, en el caso del menor en situación irregular, en la lógica de la columna del medio, era peor porque podía ser que el niño no hiciera absolutamente nada. Y eso se dio mucho en Chile, incluso se sigue dando. Niño que ni siquiera cometió una falta, nada, y era internado a veces muchos años. ¿Por qué? Por su situación irregular, que anda a saber tú que era una situación irregular. O sea, dependía mucho del juez de menor en esa época, encontrar de que, no sé, si la mamá trabajaba afuera, a lo mejor en situación irregular, o si la mamá, no sé, ¿no? Si había alcoholismo, si... o sea, el criterio de la situación irregular es lo más discriminador que hay. O sea, no sé, pero yo no me... Cualquier persona que uno lo pone adelante puede ser visto por otro en una situación irregular, bueno, porque se parado, porque tiene tatuaje, porque habla mal. O sea, que son, estoy diciendo que son cosas que están en los... Yo trabajé en los 90 en el Sename, y el perfil del niño infractor, y te aparecían todas esas cosas, por las comunas, cómo se vestía, y yo decía, pero los tatuajes, yo me puse bien nerviosa en ese momento, pero sí, o sea, era así como hacer tatuajes, era, ¿no? Identidad,
o hablar un lenguaje carcelario era... No, claro, cualquiera se atrevería. Sí, había alguien atrás. Sí, yo estoy pensando en esta idea que tomaste como de los científicos de la infancia. Me parece interesante porque creo que hay ciertos saberes que se han ido autorizando más que otros para legitimar ciertas intervenciones sobre la infancia pobre, fundamentalmente. Y tiene que ver probablemente con esta idea de la profesionalización de la atención a la infancia, donde entran a jugar roles importantes, bueno, aparecen las trabajadoras sociales, psicólogas, medizadas además. La dupla. La dupla. Entonces, lo preguntaba porque creo que eso, no sé si tú lo revisaste como con mayor profundidad. Hay ciertos saberes que en determinados periodos quedan más visibles que otros. A mí me da la impresión de que el periodo 90 en adelante instala ciertos saberes. Hoy día el Chile Crece es muy neurocientífico para argumentar ciertas intervenciones, ¿no? Pienso, por otro lado, que en el tema residencia y niños separados de sus familias de origen, el tema de la parentalidad y si es o no es hábil o negligente, también desde la psicología fundamentalmente es otro saber que autoriza ciertas intervenciones. Entonces, no sé si por ahí pudiste ir mirando, mapeando qué saberes son más relevantes que otros para ciertas decisiones. Claramente, o sea, claro, hoy día quizás se me desdibuja un poco. Acá no es profesionalizante, acá claramente es un tema religioso, ¿no? Religioso, moral, ético, podría decir uno, ¿no? Acá es fundamentalmente la ciencia, o sea, es la ciencia en términos de médicos, o sea, quienes estuvieron detrás de la ley de menores fueron principalmente médicos que se asocian con abogados, ¿no? Como la criminología Lombroso, ¿no? Absolutamente, y un poco esta lógica de la salud pública, ¿no? De la salud pública, higienismo, etcétera, ¿no? Acá es fundamentalmente eso y que después va a evolucionar, como bien decías tú, a estas duplas psicosociales que hasta el día de hoy hacen informes y miden y van a ver la familia, etcétera, ¿no? En esta misma lógica de ver la situación de la familia. Acá, en términos de discurso, los abogados en Chile, por ejemplo, el mundo del derecho entró muy fuerte en la pelea por los derechos del niño, ¿no? Yo te podría identificar, o sea, con nombre y apellido, abogados de la Diego Portales, de UNICEF, que son como los que, entre comillas, la llevan en términos del discurso garantista, ¿no? Pero en términos de las prácticas creo que es más difuso, porque claro, si tú me dices Chile Crece Contigo, yo te diría ahí está el mundo de la neurociencia, ¿no? El mundo un poco también como de la educación, pero de la educación el rezago, etcétera, también está ligado. Pero en otras áreas, o sea, creo que se ha ido, como en todo, digamos, se ha ido compartimentando un poco más el discurso, ¿no? Ahora, no sé, Sename, la verdad que yo creo que no sé, como que quedó paralizado, en la impresión que yo tengo es como que quedó congelado en esta segunda columna y se le sumaron todos los vicios del Estado subsidiario y la privatización y entró la plata y yo de verdad que creo que Sename habría que poner una bomba ahí. Pero llevamos 20 años en que todo el mundo dice lo mismo y no sé si han escuchado todos los discursos 21 de mayo, todos los discursos 21 de mayo dicen se va a reformar 20 años, vamos a reformar el Sename. Y tengo una segunda pregunta que es más metodológica. Me imagino que hiciste mucho análisis documental. ¿Qué textos revisaste, qué documento y si lo complementaste con alguna otra fuente o metodología? Claro, lo que pasa es que, como les decía al principio, acá hay una mezcla de investigaciones, ¿no? Acá hay una investigación, sobre todo esta, que es más bueno, es de magíster en sociología, yo no soy socióloga, pero mi tesis es magíster en sociología,
donde hice una mezcla más de historia y una mirada mucho más, como se puede desprender, una mirada mucho más Foucaultiana, y ahí lo que revisé fueron archivos históricos del Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, ¿no? Y de la Dirección de Menores de esa época, ¿no? Y todo lo que, y el Ministerio de Justicia estaba este momento es muy interesante porque son abogados, médicos que mandan cartas o incluso funcionarios públicos, por ejemplo, de las cárceles, directores de las cárceles, ¿no? Que dicen que no pueden seguir los niños en las cárceles, que se requiere un sistema especial, que los corrija, que los discipline, que en las cárceles de adultos los adultos hacen cualquier cosa con ellos, etcétera. Digamos, hay una demanda de acabar con esto. ¿No? Hay una demanda de profesionales, laicos, científicos, etcétera. Tecnopol, diríamos hoy en día, ¿no? Una demanda al Estado, ¿no? Ellos buscan que el Estado haga eso. Ahora el Estado hace la ley, hace los tribunales menores, hace la ley de menores, las casas de menores, todo el aparataje que existe hoy día, pero no lo implementan. Finalmente los niños siguieron en las casas de las monjas del Buen Pastor, siguieron hasta el día de hoy, digamos, o sea, las aldeas SOS, la corporación de... esto fue normativo y discursivo. Los niños no se fueron a estos lugares disciplinarios, que yo me los imagino así como albos llenos de gente con delantales blancos, midiéndolos y haciéndolos ahí. No, eso no pasó. Y en los pocos reformatorios que hubo, fueron un desastre. No hubo lo mismo que pasa ahora, motines, violaciones, unos directores que se fueron con las plata, otros que lograron hacerlo mejor. Exacto. O sea, el Estado no puso la plata para hacer lo que querían estos científicos. Yo tenía la siguiente pregunta que tiene que ver con esta idea de los insiders y outsiders. Y me acordaba también de una dificultad cuando en América Latina se empezó a hablar de la marginalidad, por ejemplo, o de la formalidad, cuando se está en el sector formal o informal, porque los niños y niñas viven en familias, en hogares, ¿cierto? Entonces, eventualmente, no sé si siempre es tan fácil clasificar esta unidad, hogar, familiar, como outsider o insider, porque probablemente hay una heterogeneidad interna, en términos de que a lo mejor, sobre todo pensando que en la importancia que tiene la familia extendida en América Latina en general, entonces probablemente vamos a encontrar algunos individuos al interior del hogar que pueden vincularse al mercado formal, aunque sea precarizadamente, pero al mercado formal, y otros que no. Y que eso puede ser parte también de las mismas estrategias de sobrevivencia de los hogares más pobres. Entonces, ahí un poco la pregunta era eso, ¿cómo? Yo entiendo que aquí hay una cuestión como analítica en términos formales, de separar, pero cuando uno lo ve ya más empíricamente, ¿cómo se podría lidiar con eso, con esa eventual heterogeneidad de los hogares? Sí, no, es complejo, o sea, de hecho ya llegar a la lógica del mercado laboral, porque está ahí formales e informales, pero también están todos los que están fuera del mercado laboral, pero no significa que no haya eventualmente una entrada y salida, o sea, ahí ya hay una... es complejo. Por otro lado, claro, a veces es un marco analítico que yo hice no pensando en los niños, por eso digo, acá se mezclan y no sé si se me mezclan bien los dos marcos analíticos que estoy usando, digamos, uno que es más de institucionalidad y discurso, con el otro que es más de segmentación. Yo creo que hoy día es más difícil dar una respuesta. Creo que en el caso de, y digo hoy día porque hoy día las mujeres estamos más incorporadas al mercado laboral formal, ¿no? Yo creo que ese marco funciona y seguramente falta ahí en esta lógica de Estado, mercado, falta familia, claramente. ¿Por qué? Porque hoy día, o sea, me funciona bien si es que yo pienso en mujeres jefas de hogar solas, ¿no? Donde normalmente están en el mercado
mercado informal y son outsiders y no formaban parte. O sea, me funciona bien cuando en la familia hay un proveedor. El modelo tradicional. Pero sea hombre o mujer. O sea, porque en caso si es una sola proveedora y es jefa de hogar, normalmente no va a estar en el mundo formal, va a estar en el informal, pero hoy día ya la cosa no es tan fácil. Y además hoy día el mercado laboral es mucho más flexible. Uno está, no sé, nosotros mismos, uno está, no sé, 10 años a un horario y después está ahí con un contrato y después te fuiste a hacer, no sé, un posgrado y te quedaste en el limbo. Efectivamente yo creo que ahí hay una complejidad. Ahora yo creo que ahí falta la variable, que es donde tenemos que seguir avanzando en este seminario y la variable familia. Porque efectivamente hoy día no todo es estado mercado, ¿no? Entonces, ahora, estos son temas que por ejemplo yo no me he metido en todo lo que tiene que ver con políticas desfamiliarizadoras y también ahí tiene todo el tema de los sistemas de cuidado, etcétera, que existe, o sea, le falta familia. Sí, yo creo que totalmente. O sea, y ya es difícil establecer en una lógica corporativista, por ejemplo, quiénes son los informales. Porque en el fondo no es lo que estén fuera de los gremios, es más, ¿no? O el campesinado, que estuvo fuera del modelo corporativista mucho tiempo, pero después que viene la reforma agraria, que viene la sindicalización campesina, siguen siendo outsiders en términos de políticas sociales, pero ya se incorporaron formalmente al menos. Pero no llegaron las políticas sociales allá tan rápido. Entonces es complejo, sí. Yo creo que va a prometer de familia. ¿Más preguntas? ¿Sí? Este modelo o estos momentos que tú dijiste son chilenos, ¿no es cierto? O sea, en general en toda América Latina ha funcionado exactamente igual. ¿Y pudiste ver en el marco teórico si existe en otras culturas, si hubo un cambio, o sea, inició con este discurso y hubo un cambio? De fondo, como mi pregunta es por la esperanza, en el fondo, que vaya a cambiar. Acá hay una esperanza para los que son más optimistas. Yo partí optimista hace 20 años y ya no lo soy, ¿no? Y ya tanto escucho y el nuevo pacto y bueno, con Julieta hemos estado metidos, y el nuevo informe de la situación de los niños en Sename y las nuevas denuncias, y en la tele vuelve a salir escándalo del Sename. O sea, hace 2 días, en el canal 13, que las organizaciones colaboradoras copian los no sé qué. Hoy día soy menos optimista, ¿no? Yo igual, porque yo soy psicólogo, siento que los cambios van por otro lado, pero en el fondo pensé que de repente en otras, no sé, en Francia, porque tú te hayas iniciado en este problema y que ahora ya en el fondo ya. O sea, sí, no, sin duda que hay países donde los sistemas de atención a la infancia no son tan desastrosos ni se le mueren tantos niños, digamos, ¿no? Pero pueden tener mucho todavía de estos vicios. Ahora, igual el hecho de que el vaso lleno que yo veía, o sea, igual que hay una defensoría en los niños, de que vaya a haber en alguna manera, en algún momento, una separación, porque piensen que el Sename hoy día todavía está en el Ministerio de Justicia, o sea, que no sea parte de la política social, que no sea parte de un sistema de protección social, ya dice, pero ¿por qué alguien que le pegan, porque así es la cosa, por qué alguien que le pegan tiene que ser beneficiario del sistema de justicia junto con el que comete un robo o mata a alguien? ¿Por qué no es un niño común y corriente que está en un sistema de protección social con todos los niños? O sea, pero sin duda que una ley de protección de garantía, que una reforma como la que se está pensando debiera generar cambios. O sea, a propósito de lo que él comentaba, no es un poco distinto, aquí es solo intuición, cómo se implementó quizás en algunos otros países, porque yo siento que en Argentina, claro, al ser un estado un poco más fuerte, no sé si, o sea, yo tendería a pensar, por las fotos que he visto, que es el estado el que tenía orfanatos, que tenía reformas, o sea, quizás en términos como de continuidad histórica, los paradigmas o las ideas detrás son las mismas, pero quizás sí fue distinto en la implementación, diría yo, en la práctica. Sí. Ahora, yo no sé,
quizás voy a decir una brutalidad, pero a mí no me queda tan claro hoy día el que este paradigma efectivamente hubiera estado en las manos del Estado. O sea, capaz que hubiera sido peor porque habría habido más disciplinamiento, más encierro, más de lo que hubo, porque al final lo que hubo fue una mezcla entre esto y esto. En la práctica, ¿no?, se les trató de meter todo este discurso a las mismas instituciones que siempre habían estado al cargo del cuidado de los niños. Y lo que hoy día se está haciendo es tratar de meterle un discurso garantista de derechos a las mismas instituciones que estaban antes y que estaban antes, son las mismas. Algunas son nuevas, pero en la práctica del ejercicio cotidiano de la intervención con los niños, terminan siendo las mismas. Si la niñita de la primera lámina no muere, no, Lisette no muere porque las cuidadoras fueran malas y quisieran matar a un niño, pero porque no sabían otra forma de actuar que no fuera la contención física y nadie las preparó para la contención física y la ahogaron. No hay a ver, yo no creo ni que la monja que estaba echando el torno y que se moría de neumonía como mosca, igual como los cabros chicos que estaban en el orfanato de la iglesia, ni los que estaban en estos reformatorios, ni los que hoy en día están en un discurso de derechos sean gente que quería hacerle mal a los niños, pero todo lo contrario, que estaban convencidos de que esa era la forma correcta de tratar a esos niños, pero hicieron mucho daño. Ahora, hizo más daño la monja que el disciplinamiento mal hecho, con pocos recursos, que ahora que estamos con un discurso pro derechos, pero que es difícil de... Tenía otra o sea, no, es muy por fuera de lo que presentaste, pero estaba pensando lo que mencionaste de los derechos, o lo que se preguntó de los derechos sexuales y bueno, ahora entiendo que hay un control de joven sano, como el... Sí. O sea, de hecho lo busqué y como el 2015 empezó el control del joven sano, ahora también controlaban a los jóvenes. Pero ¿es mi impresión o la Convención de Derechos no dice nada respecto de los derechos sexuales de las niñas y los niños? Por lo tanto, tampoco es deber del Estado, ¿o sí? Lo que pasa es que en el derecho internacional, por eso digo, es una perspectiva de derechos humanos la que uno debiera asumir, porque no es una convención o la otra, ¿no? Los niños son sujetos de derechos de todas las convenciones. Y hay convenciones específicas para los temas de derechos sexuales y reproductivos donde hay algunas especificidades para niñas, ¿no? Ayúdame, Priscila, en Belén de Pará hay algunas cosas específicas para niñas, bueno, todo lo que es los CEDAW, hay cosas específicas para niñas en derecho, y Chile las ha firmado, por tanto, no es solo la convención lo que debe ser con los niños, claro. La última, si puedo repetir, que tiene que ver con lo mismo, tú comenzaste tu presentación como con esta contradicción entre un discurso universalista en términos de derechos, sobre todo que está muy en la línea garantista actual, pero una práctica segmentadora, ¿cierto? ¿Crees tú que de alguna manera es como una vuelta a esta lógica del universalismo estratificado hacia los Filgueiras, en términos de que a nivel discursivo todos los niños y todas las niñas requieren igual protección, pero en términos del actuar concreto del Estado, ¿se van a proteger a ciertos grupos de niños más que a otros? ¿O simplemente no a otros? Como el universalismo básico de Filgueira. Como el universalismo estratificado, como característico del sistema en Chile, Uruguay, en el periodo de No lo sé, fíjate, yo en un sentido como que siento que esto va como por otra vía, o sea, esto es casi como en el tema de las mujeres, que hay que mercantilizarlas para poder desmercantilizarlas. Yo creo que acá a este mundo outsider
primero tienes que meterlo en una lógica de protección social para después ver si esa lógica de protección social los va a estratificar. Porque yo siento que hoy día son dos segmentos de políticas que tienen distintos objetivos, distintas institucionalidades, distintos... Es como... Cuando se creó el Chile Crece Contigo, y a mí me tocó estar en el diseño, hubo toda una discusión muy fuerte cómo incorporar a los niños del Sename. Y había un grupo que estábamos más bien porque tenían que ser parte del sistema de protección social, si son niños finalmente. Y en el fondo, la propuesta que había de un grupo es decir, mira, esto es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero para ejemplificar, ¿no? Si un niño tiene alguna vulnerabilidad, es sordo, bueno, yo sé, no se dice sordo ahora, tiene dificultad auditiva, no sé cuánto, pero me entiendes, ¿no? Es sordo, ¿no? Tú no sacas a un niño porque es sordo del sistema de protección social, simplemente lo derivas a una atención especializada porque el niño es sordo, le contratan un audífono y tendrá que ir cada ciertas veces, y si es del 40%, no sé qué le darán los subsidios. Acá la idea es la misma, o sea, si un niño le pegan, o han abusado de él, ¿por qué lo sacas del sistema de protección social y lo metes a un sistema aparte? ¿Por qué no es parte del mismo sistema de protección social? Y para efectos de esa vulnerabilidad específica, tienes una derivación a una atención específica. Punto, no hay dos sistemas. Ahí está.